Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su vida en esta preciosa mañana de domingo. Hoy estamos gozosos de saber que es el día que hizo el Señor para que nosotros le alabásemos, le exaltásemos, le glorificásemos. Entonces, hoy vamos a hacer lo que a nosotros como cristianos, como hijos suyos, nos corresponde. Alabarle y darle la gloria solamente a Él. Descansar en Él, poner toda nuestra ansiedad en Él. Él lleva nuestras cargas, no lo olvidemos hoy. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de borrar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de borrar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza aunque no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de las
tormentas. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Puedes estar seguro, segura, que el Señor guiará tus pasos. No importa qué situación estés viviendo. La fe tiene que ser fortalecida y ella se fortalece en esos desiertos, en esas tormentas. Ten paz, el Señor está contigo. Cada día el Señor camina contigo, camina conmigo y da descanso a nuestra alma. No te impacientes en tu angustia por este momento tan especial en que tú hablas a nuestro corazón. Dios les bendiga y Dios les guarde. Toda la gloria, toda la honra sean para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Qué bueno volvernos a encontrar en este día. Hoy es domingo, el día del Señor. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Cómo el Señor hace las cosas. Todo es armónico en el Señor. Todo, absolutamente. Mi esposa prepara una canción, un himno para el día de hoy. Y ese himno coincide con el tema que vamos a hablar en este día. Un tema que he titulado Echando mi ansiedad sobre Él. Vamos a ir a la palabra Salmo 119, 25. Les doy un saludo en este precioso día. Es un domingo. Hoy es el día que el sábado. Nosotros tenemos el domingo, pero no importa el día. Todos los días nosotros alabamos y bendecimos. Dice así: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tus estatutos. Versículo 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos,
para que medite en tus maravillas. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Echando mi ansiedad sobre Él. Vamos a hablar de esta ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es la ansiedad? Preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Hablamos de la ansiedad porque es un tema recurrente en este tiempo. La ansiedad en sí misma no es una enfermedad mental, solo cuando llega un momento en que se vuelve aguda, se vuelve intensa y se vuelve persistente. Y en ese momento empieza ya a causarnos problemas, a interferir en nuestro comportamiento cotidiano. Ahí ya se convierte en una enfermedad. Pero podríamos decir que se convierte en lo que se llama en psicología un desorden de ansiedad generalizada, o el DAC, desorden de ansiedad generalizada. Así se llama en la psicología. ¿Qué es la ansiedad? Podríamos definirlo como un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Así la podríamos nosotros, para poder entenderla un poquito mejor, puede entrar en un proceso, por ejemplo, de sudoración, sentirse inquieta la persona, sentirse tensa y puede empezar a tener palpitaciones que el corazón empieza como a caminar de una forma muy notoria y empezamos a sentirlo. Podríamos decir que de cierta manera la ansiedad es una reacción del cuerpo al estrés, una reacción normal, porque a veces las situaciones se vuelven tan fuertes, tan agudas en nuestra vida, que el estrés termina convirtiéndose en una ansiedad. Y muchas veces esa ansiedad va a producir en nuestras vidas algunos síntomas físicos, por ejemplo, taquicardia, respiración agitada, la persona se empieza a agitar, una sudoración, una sensación de cansancio, como de ganas de irme a dormir, pero no puedo dormir. Ese es un problema que es bastante notorio. La pregunta es, hoy en día, ¿son notorios los ataques de ansiedad? ¿Saben ustedes que sí? Podríamos decir que es uno de los síntomas de este siglo, de este tiempo. En los Estados Unidos es, por llamarlo de alguna forma, en los Estados Unidos, y afecta a más de 40, 50, 60 millones de personas mayores de 18 años allí en los Estados Unidos. Entonces, aquí cabría una pregunta. ¿Los trastornos de ansiedad están asociados con otros trastornos? Sí, claro que sí. Es común tener más de un trastorno de ansiedad. Y eso puede surgir en cualquier momento, aún en personas muy, muy sanas. En cualquier momento pueden aparecer. En algún momento, la misma palabra dice que hay días que somos tan lánguidos somos, estamos tensos, tenemos dificultades, tenemos problemas que
la persona por alguna situación puede entrar en un momento depresivo. Y en esos momentos depresivos puede surgir una ansiedad, un síntoma de ansiedad. ¿Cuáles serían las causas de los trastornos de ansiedad? Es importante tenerlo en cuenta. Posible para poder entender un poquito mejor y saber cómo actuar en un momento cuando aparezca un trastorno de ansiedad. Algunos investigadores hablan de que los trastornos de ansiedad pueden generalizarse a través de la familia y permanecer que el tatarabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto pueden llegar a sufrir trastornos de ansiedad. Y cuando eso se da muchas veces, de cierta forma es casi que como contagioso hacia los demás. Por eso es importante las experiencias emocionales de la familia. Es importante porque esos trastornos de ansiedad se pueden transmitir a las familias. Y las experiencias de la casa, la personalidad de los padres, de los abuelos, de los mayores, cumplen sin lugar a dudas un rol definitivo en la vida de los descendientes, de nuestros hijos o de nuestros nietos. Hay personas, o podríamos decirlo, habemos personas bendecidas que venimos de hogares constituidos, fuertes, hogares fuertemente constituidos, con todas las necesidades básicas que fueron cubiertas por nuestros padres. Fuimos amados, fuimos aceptados, respetados por nuestros padres. Además, tuvimos contacto social con otras personas desde muy niños. Y eso viene a ayudarnos más adelante, cuando vamos ya en el desarrollo social, viene a ayudar en nuestra socialización, nos ayuda. Lo que aprendimos, hay familias donde los niños son como dijéramos, reprimidos. No quieren que el hijo se exprese. A veces el hijo en una reunión, un niño de 12, 13 años, puede decirle a papá, yo quiero cantar una canción, todos están cantando, yo quiero cantar. Y el papá, ¿cómo? Cállese, usted no cante. Y empieza a hacer de lado a los hijos. O muchas veces los padres viven situaciones que los hijos no se enteran. A los hijos hay que enterarlos de muchas cosas, porque ellos van participando de nuestros momentos emocionales. Entonces, podemos tener problemas y dificultades más adelante si no hacemos que ellos se participen o estén participando en los eventos de la familia. Otras personas pues vienen de hogares que podríamos llamar disfuncionales, hogares en los cuales no hubo seguridad fundamental, las necesidades básicas o no fueron amados, los hijos no fueron aceptados, animados, sino que se les rechazó, se les criticó, se les empequeñeció, podríamos decirlo, o se les ignoró. Además, en esta circunstancia tiene mucho que ver las tensiones de la familia, las tensiones de la pareja, los conflictos permanentes en el tiempo de crecimiento, en las familias. Y muchas veces esos conflictos se vuelven permanentes y son perturbadores para los hijos que no entienden muchas circunstancias. Por eso cuando nosotros llegamos al Señor, ¿qué es lo que realmente nos sucede a nosotros?
que lo que viene a pasar es que nosotros sincronizamos nuestra vida, sincronizamos nuestra expresión, nuestra oración, nuestras formas de ser con la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos cuando la fe... mire, esto debemos tenerlo muy claro. Nuestra fe como cristianos no es una religión, no. Religión viene de la palabra latina religare, que es volver a unir, y eso no es un problema nuestro. Nosotros no somos los que hacemos el volver a unirnos con Dios, no, es Dios mismo. Nosotros solo disponemos nuestro corazón. El Señor ve y conoce la intención de nuestro corazón y viene a morar con nosotros. Es interesante. Miren lo que dice Colosenses 3:5. Abre la Biblia ahí donde está. Les ruego, por favor, me tengan un poco de paciencia si de pronto las expresiones no son muy claras o es un poco confuso lo que estamos hablando, porque son teorías psicológicas. Pero bueno, dice Colosenses 3:5, por lo tanto, hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Estamos en Colosenses 3:5. Pasemos un poquito más adelante a Colosenses 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es un consejo que nos da la palabra. Todos, absolutamente todos los seres humanos, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, año 2022, diciembre del 2022, desde el huerto del Edén hasta el día de hoy, no sé cuántos años habrán pasado, miles o no o millones, no tengo ni la menor idea. Eso todavía está en discusión. Pero bueno, desde ese tiempo el ser humano está viviendo situaciones difíciles y complejas en su relación con los demás, en su relación consigo mismo. Por eso, el Señor quiere que nosotros, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dice ahí en el versículo 17, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dándole gracias a Él. ¿Para qué? Para nosotros poder llegar a entendernos a los... Mire, eso es algo tan increíble. En la medida en que tú te vas adentrando en la palabra del Señor, en el aprendizaje de la palabra, vas descubriendo tu propia vida. Vamos descubriendo cuáles son nuestros defectos, nuestras cualidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Ese es uno de los efectos directos que tiene la palabra en nuestras vidas. Por eso, ahí nos recomienda Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, en el versículo 17, que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros hagamos, dándole gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra. Entonces, reuniendo la información de lo que hemos hablado, les ruego me excusen si de pronto en algunas cosas no soy muy claro, pero ¿cómo podemos nosotros ser una familia sana, o tener una familia sana, o pertenecer a una familia sana? Hablando secularmente, ya no vamos a hablar bíblicamente, los padres debemos tratar, en primer lugar,
debemos tratar en todo lo posible de preservar la salud integral y estimular el crecimiento no solo físico, corporal de nuestros hijos, sino el crecimiento espiritual, el crecimiento emocional, el crecimiento intelectual, además del crecimiento físico. Esa es la labor que nosotros como padres debemos desarrollar. La labor como padre no se fundamenta solamente en que tú sales todos los días de la casa, te vas a la calle, en medio de la selva, a buscar el alimento, el sustento para la casa, para la familia. Esa es una parte. Esa es una parte. Pero hay otra parte que es muy importante, que es la salud espiritual y emocional de nuestros hijos. Y por eso debemos estar atentos a preservar esa salud emocional, como dijéramos, esa actitud para que nuestros hijos puedan crecer emocionalmente bien en todas las áreas de su vida. Deben tratar también los padres que cada uno de los miembros de la familia valore su propia identidad y vaya aprendiendo. ¿Para qué? Para que el día que ese hijo salga de la casa a formar otra familia, haga exactamente lo mismo. De eso se trata. Aquí no se trata solamente de que el papá traiga la comida a la casa y como muchos que critican a sus hijos, los molestan, es que yo trabajo como un burro y... No, sí, podríamos decir que sí, nos toca trabajar duro, como burros, nos toca trabajar, pero esa es una parte del trabajo que como padres nosotros debemos hacer. Debemos estar muy cerca de nuestros hijos, compartir con ellos, enseñarles, que ellos nos vean actuar a nosotros y que nos vean actuar con claridad, con sinceridad. Eso es muy importante en la crianza de nuestros hijos. Entonces nosotros como padres debemos, como dijéramos, que nuestros hijos aprendan a valorar su propia identidad. No todos los hijos son iguales. Los padres, dentro del matrimonio, uno llega un momento en que uno toma cosas de la personalidad de su cónyuge y el otro hace lo mismo. Y de cierta manera cambiamos muchas actitudes, aprendemos qué le gusta a ella, o ella aprende qué le gusta a él, y de esa forma vamos adaptando nuestras vidas, sin dejar de ser quienes somos. El padre con unas funciones específicas que el Señor nos ha enseñado, y la madre de la misma manera, de la misma forma, con funciones específicas. Pero cada uno de nosotros tenemos que valorar, darle valor a lo que hacemos, a lo que somos. De esa forma nosotros les enseñamos a los hijos para que cuando ellos salgan de la casa, vayan a otro lugar, consigan a su pareja, formen una familia sana. E igualmente, en tercer lugar, que cada uno de los miembros de la familia desarrolle. ¿Saben ustedes qué debe desarrollar cada miembro de la familia? Su propia identidad, y tiene que desarrollar seguridad en sí mismo. Todas estas cositas nos van a ayudar a nosotros como padres a entender cómo es que debemos y podemos abrirle camino a nuestros hijos. Que haya en los hijos, emocionalmente hablando, haya una salud, haya sanidad en ellos. Y saben ustedes que al tener una
emocionalmente, una salud, ser sanos emocionalmente, eso va a desarrollar de una forma muy positiva la capacidad de amar a la otra persona. Cuando emocionalmente estamos establecidos, somos estables, desarrollamos una firme capacidad de amar a la otra persona. El que no sabe ni quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va, ya perdió el año. Porque va a causar inestabilidad en su casa, en su familia, sobre todo el padre. El padre tiene que ser una persona, como dijéramos, estable emocionalmente, integral. ¿Qué más? Podríamos decir, sincero, de una sola pieza, íntegro se llama. Como decía alguien como la banda de Guatavita, de una sola pieza. Es que eso no es fácil. Engendrar hijos es muy fácil, pero súper fácil. Pero criarlos y formarlos para la vida, eso ya es otra historia. Esa es la parte difícil y compleja de la construcción de una familia. Pero volvemos sobre lo mismo. Si yo vengo de una familia donde hay un formato establecido, hay una cabeza, hay una ayuda idónea, están los hijos, hay un ejemplo, los padres dan ejemplo de cercanía, de amor, de trabajo. De pronto, antiguamente los padres eran más bien secos, eran de pronto un poco distantes, pero eran personas dignas de imitar. Y bueno, aprendimos de ellos, aprendimos. Personalmente, yo aprendí de mi padre muchas cosas. La forma de ver cómo él trataba a mi madre. Y hemos hablado en muchas oportunidades de ello. Yo no sé si ellos peleaban, a lo mejor sí, claro que sí peleaban y discutían, pero que sepamos nosotros que en algún momento mi padre cogió a golpes a mi madre, no. Si se encerraron allá en su habitación, echaron candado y adentro se dieron coscorrones, no lo sé, no lo sabemos, pero nunca lo vimos. Entonces, los seres humanos aprendemos por imitación. ¿Cómo se llama eso? Aprendemos, tengo una alumna aventajada, aprendemos a través del lenguaje kinético, que es el lenguaje de las acciones. Por eso, delante de nuestros hijos debemos ser íntegros, integrales en nuestra forma de ser y de hacer y de hablar. Y más aún, tienes toda la razón, y más aún como cristianos, nosotros tenemos que ser consistentes con nuestra fe. Si la fe nos enseña que debemos amar a la esposa, eso es una orden, bíblicamente hablando, es una orden, tenemos que hacerlo. Y la mujer respete a su marido, eso lo dice la palabra, y eso es un fundamento dentro de una relación matrimonial. El hombre ame a su mujer. No, es que las que deben amar son las mujeres. No, eso es un machismo absurdo y tonto. No, dice, el marido ame a su esposa y la mujer, oiga, qué raro. Ahí no dice, y la mujer ame a su marido, no. Dice, y la esposa respete a su marido. Ese respeto es una forma de amor. Es darle al esposo, al varón de la casa, el lugar que ocupa. Él es la cabeza de la familia, el hombre, los esposos somos la cabeza de la familia. Eso nunca lo olvidemos, amados.
Varones de Dios, nunca lo olvidemos. Somos la cabeza. Y si la cabeza falla, ¿qué pasa? Falla todo el cuerpo. Entonces debemos ser muy conscientes de ello. Tenemos una gran responsabilidad y tengan la plena seguridad que el día que estemos delante de la presencia del Señor, Él nos va a tomar cuentas. Tú como esposo, ¿qué hiciste? ¿Cómo formaste a tu familia, a tus hijos? ¿Cómo trataste a tu esposa? ¿Qué hiciste con los tesoros que yo te di? ¿Qué hiciste con la casa que yo te di? ¿Qué hiciste con la familia, con la salud, con la ropa que aprender? Entonces, nosotros como padres, bíblicamente hablando y cristianamente hablando, estoy hablando al cristiano, el que conoce la fe. Bíblicamente hablando, los padres debemos estar en contacto permanente con el Señor. Si no estamos en contacto permanente con el Señor, perdemos el año. Cuando estoy hablando de estar en contacto permanente, no quiere decir que todo el día vamos a estar arrodillados en un rincón dándonos golpes de pecho. No. Nosotros caminamos con el Señor permanentemente donde vayamos. Salimos de la casa, oramos al Señor para que nos guarde, nos cuide del malo, del ladrón, del perverso. Vamos en el transporte, puede ser un bus o el Transmilenio, el carro propio, lo que sea. Ahí va el Señor con nosotros y podemos hablar con Él. Gracias, Señor, permíteme llegar rápido, en fin. El Señor nos puede abrir camino. Esa es nuestra relación con Dios. Por eso, el Padre tiene que estar en contacto firme y permanente con el Señor. Permanentemente. ¿Eso qué va a producir? Eso va a producir en primer lugar, como es el lenguaje de las acciones, que los hijos nos vean orar. Vamos a tomar el alimento. Tú eres en la cabeza de la casa. Ora y dale gracias a Dios por el alimento. Que tus hijos lo vean y lo oigan. Eso es el lenguaje kinético. Acciones, tenemos que accionar. No, es que hay hombres que nunca le dicen a la esposa, por ejemplo, que la aman. Nunca. Y de pronto ella pregunta, es que tú nunca me dices que me amas. Y él responde, como dijo alguien en algún momento, yo te amo. El día que deje de amarte, yo te digo, yo te aviso. No, eso no es así. Hay que expresarlo. Hay que expresar el amor. Cuando tú conoces del Señor, si hay algo que aprendemos nosotros cuando el Señor llega a nuestras vidas, si hay algo que aprendemos es eso. Estar en contacto permanente con Dios, en un contacto firme con Dios, hace que todo lo que hagamos nosotros refleje la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso nos va a permitir a nosotros accionar lo que se llama, vuelvo y les repito, el lenguaje kinético, el lenguaje de las acciones, que se va a proyectar hacia los nuestros, hacia los suyos, hacia los hijos, hacia la esposa, hacia la familia. Por ejemplo, ¿saben ustedes que nosotros como padres somos responsables de la vida espiritual de nuestros hijos? ¿Ustedes sí sabían eso? Somos responsables del crecimiento espiritual, del crecimiento integral de cada uno de los miembros de nuestra familia. Somos responsables de ello permanentemente. Y no podemos olvidar, amados míos, no podemos olvidar que la familia necesita organización, necesita organizarse. Esto no es de que cada cual mire a ver, no. Tú como padre, fundamentado en la palabra del Señor, mire, déjeme decirles algo. Si hay un tratado espiritual
emocional y de comportamiento físico, de comportamiento espiritual, emocional y físico, la palabra del Señor. Ahí encontramos nosotros lo que debemos saber como padres, que una familia tiene que organizarse. Tu familia tiene que estar organizada en órdenes. Hay leyes, hay normas. Claro que sí. Cuando hablo de estas cosas viene a mi mente mi padre. Yo recuerdo, estoy hablando, yo tendría unos 13 años, 14 años. Mi hermano mayor ya era un hombre de 17, 18 años. Y un día mi padre llama a mi hermano ahí a la sala. Yo estaba pequeño, él es él ya murió, ya falleció, 4 años mayor que yo, 3 años, no recuerdo muy bien. Allí muy ceremoniosamente en la sala mi padre saca una llave y le dice: hijo, esta es la llave de la casa, te la voy a entregar, puedes entrar y salir, pero hay algo que no quiero que olvides nunca. La puerta de la casa se cierra a las 9 de la noche. Alguien dirá: no, pero eso es anticuario, eso es... no, eran normas. Y yo recuerdo que una vez, yo miraba a mi hermano mayor con la llave de la casa. Eso era como una honra, como una condecoración, algo, yo no sé. Pero yo miraba, qué maravilla, algún día mi padre me va a dar a mí llave de la casa, igual que a mi hermano mayor. Pero vuelve y le recuerda: la casa se cierra a las 9 de la noche. Y cualquier día mi hermano salió, fue a algún lugar y le cogió el tarde y llegó a la casa. Eran las 9:05 de la noche. Llegó, metió la llave en la chapa, dio vuelta, empujó y la puerta no abrió. Yo estaba despierto y él empezó a timbrar. Mi padre no le abrió. Y saben ustedes, le tocó quedarse a dormir ahí en el dintel de la puerta. Bueno, era una casa con un antejardín y el dintel quedaba dentrico, era tierra caliente, en fin. Y bueno, en esos tiempos no había la maldad que hay hoy en día, porque cada día la maldad se está aumentando en el mundo, y eso es bíblico, dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Durmió ahí en la puerta. Yo escuchaba a mi madre que le decía: no, mi hijo, vaya, ábrale, mire ahí, él no, ¿cómo lo va a dejar dormir en la puerta? La puerta se cierra a las 9 de la noche. Y no le abrió. Y ahí durmió. Hoy en día alguien dirá: uy, qué padre tan, como dijéramos, tan estricto, tan falto de sentimientos, tan falto de amor por su hijo. No, es que habían normas y habían leyes que hoy en día ya muchas no se les enseñan a los hijos. Por eso lo vemos en la calle, cuando hay las manifestaciones, jovencitos que salen, que ni siquiera entienden qué está pasando, solamente que se dejan arrastrar por alguien que los maneja, los manipula, para que salgan a tirar piedras, a lanzar botellas con gasolina, a quemar un policía. ¿Eso es un atentado? Pero es que los policías usan armas y nosotros piedras. ¿Es que las piedras no son mortales? ¿Cómo mató David a Goliat? Con flores. Con una piedra. Una piedra puede causar un daño. Hay policías que han muerto agredidos en esas manifestaciones. No es que no se permita protestar. Hemos protestado. Yo he salido en protestas ante este gobierno que está haciendo cosas desubicadas, cosas que no tienen razón de ser, y hemos salido en protesta, en procesión hasta ¿cómo se llama? La Plaza de Bolívar. Hasta allá hemos ido con mi esposa
y llevamos una bandera y gritamos nuestras consignas y nuestras inquietudes, pero nunca hacerle daño a nadie, ni tirar una piedra, ni destruir un almacén, ni entrar a robar a un almacén. Entonces, nosotros debemos, como padres, ser responsables del crecimiento espiritual e integral de cada uno de nuestros hijos. Y enseñarles a nuestros hijos que en una casa hay órdenes, hay leyes y hay normas. Eso tiene que ser muy claro. Por eso cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra vida empieza a cambiar, porque el Señor empieza a cambiar, empieza a enseñarnos normas, empieza a enseñarnos leyes, empieza a darnos órdenes que tenemos que cumplir. Cuando nacemos de nuevo, por eso se llama el nuevo nacimiento, porque empezamos un proceso de cambio. Entonces, para nosotros poder llegar a tener una familia sana, una familia conforme a los principios bíblicos, debemos hacer morir muchas cosas. Colosenses 3:5. Por lo tanto, hagan morir de sus miembros terrenales la fornicación, la inmundicia, las ansiedades, los apetitos insanos y la avaricia, que es idolatría. Idolatría por el dinero. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pasemos al versículo 12 de Colosenses 3. Colosenses 3:12 dice: así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, vístanse de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Eso no lo digo yo no lo digo, lo está diciendo la palabra. De eso tenemos que revestirnos. Actitud humilde, imagínense, mansedumbre, wow, paciencia, bondad, piedad. Eso tiene que estar en nuestras vidas. Eso forma parte de la estructura psicológica, espiritual, emocional de nosotros como seres humanos. Entonces, vamos formando una base, un cimiento, construyendo nuestra vida espiritual y emocional y física sobre fundamentos sólidos, principios bíblicos que nunca pasan de moda. Y podemos construir una vida sana, una vida estable. Dice en el versículo 15 ahí de Colosenses 3, dice: y que la paz del Cristo gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo, y muestren gratitud al Cristo. Que su palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes, con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones, y que todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo dice la palabra, no lo digo yo. No, pero pastor, es que eso es muy difícil. No, es cuestión de entenderlo, de entenderlo. Yo aprendí esto no porque me lo enseñaron desde niño en la Escritura, no, porque lo vi en mi casa. Entonces, los hijos en la casa deben reconocer y aceptar los roles y la autoridad del padre y de la madre. Eso es incuestionable, las madres a veces de pronto, ellas cumplen una labor muy hermosa, ellas a veces suavizan lo que son las órdenes del padre, pero no deben desconocer las órdenes. Si el padre dio una orden, la madre, con mucho amor, debe hacerle entender al hijo que hay que cumplir la orden que le dio el padre. Pero no decir, no, vaya usted, yo le doy permiso. Si su papá no le dio permiso, no, cuidado, mujeres. No, ustedes respalden a su esposo.
que haya una educación integral, firme, constante. No que hoy sí, que hoy no permitimos y mañana sí permitimos, no. No. ¿Ah? Enseñarle a nuestros hijos que es muy importante honrar al padre, honrar a la madre. Eso forma parte de la estructura emocional en nuestras vidas. Cuando aprendemos a honrar y a respetar a nuestros padres. Eso no es, no es que yo voy a respetar a mi padre y a honrarlo porque si no él no me da de comer o me castiga. No, no, es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos, a respetar a sus padres, a nosotros los padres, a la mamita hay que aprender, que los hijos aprendan a respetarla. Y la mamita enseña a sus hijos a que respeten a su papá. Eso es muy difícil de entender. No. Proverbio 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. ¿Y qué debemos hacer dentro de una casa? Amarnos, soportarnos, tolerarnos unos a otros. Ese es el aprendizaje dentro de una casa. Y yo no puedo organizar mi vida espiritual si antes no aprendo el gobierno, para después aprender el autogobierno, o sea, gobernarnos a nosotros mismos. Porque lo vimos en la casa, nos lo enseñó nuestro padre. Si nuestro padre nos decía, tienes que bañarte todos los días, y él lo hacía, no es de que da la orden y él no lo hace, no, veíamos, mi padre todos los días se bañaba, allí en Tierra Caliente mi padre vestía de camisa blanca, manga larga, todos los días, y corbata. Alguien en la ciudad no podía decir, es que yo vi al señor Pedro Lagos en una camisa manga corta. No, él vestía de camisa blanca, manga larga y corbata todos los días. Se la quitaba cuando llegaba a la casa. Entonces, vamos aprendiendo. Eso es el lenguaje kinético, el lenguaje de las acciones. Y eso va haciendo que nuestros hijos emocionalmente sean estables. Además, en el momento en que conocemos del Señor y pasamos a ser hijos de Dios, ¿saben ustedes qué tenemos? Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Eso es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos. Y que el que no tiene a Dios en su corazón no lo tiene. El poder de Dios. Y ese poder de Dios en nosotros es para ayudarnos a vencernos a nosotros mismos primero. Aprende, eso es lo que la palabra hace en nosotros, cómo nos transforma. A veces con mi esposa hablamos de ello. Y digo, oiga, qué maravilla la palabra. Cómo nos ayuda, cómo nos transforma. No hay nada más para salir adelante, la palabra. Y le damos gracias a Dios, no es porque, soy un gran hombre y ella es una gran mujer, no, somos seres humanos como cualquiera. Pero la palabra nos da a nosotros las fórmulas, nos muestra el camino, nos muestra los linderos por los cuales debemos andar. ¿Ah? Y la palabra nos muestra los caminos, nos da soluciones, nos hace ver las cosas con una claridad meridiana. Y eso, quien no conoce la palabra, difícilmente, no es que no pueda, pero difícilmente va a lograr llevar adelante una familia estable. Y si hay algo que la palabra nos enseña, que es muy importante, es que primero tenemos que aprender a vencernos a nosotros mismos.
Mire lo que dice Santiago 4:6, aquí lo tengo anotado, dice, pero Él, está hablando del Señor, da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo impido yo que el mundo de las tinieblas venga y ataque nuestra vida, ataque nuestra familia? Recogiendo la palabra del Señor, con humildad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y como cristianos debemos hacerlo. Y fortalecernos todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra, aprendiendo la palabra. En la medida en que tú aprendes palabra, meditas en ella, te fortaleces. Y nosotros como cristianos no nos podemos cansar. En nuestra actitud cristiana no podemos cansarnos, porque el momento en que nos cansemos, el mundo de las tinieblas nos puede vencer. El Señor es el que no nos da a nosotros. Gracia y poder es de Él. Siendo humildes, por ejemplo, yo evito que el enemigo venga a nuestra vida. Hay que ser humildes. Si no practicamos la humildad no es poner cara de tontos. No, es reconocer nuestras propias debilidades. Pero si tú como cristiano no lees la Biblia, no vas a la iglesia, no meditas, de vez en cuando oyes por ahí por la radio una predicación y crees que con eso te basta, no. Esto es un ejercicio permanente. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Estamos preocupados más por alimentar la carne. Debemos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Porque la carne en sí misma es débil. No podemos afianzarnos en ella. La carne es débil y el enemigo lo sabe. Y no dependemos de las fuerzas de hoy para el día de mañana. No, cada día trae su propio afán. Y todos los días debemos meditar en la palabra. Todos los días. Tú desayunas, almuerzas y cenas. Generalmente damos los 3 golpes. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita el alimento para mantenerse. El desayuno. Qué importante es el desayuno. Yo diría que es la comida más importante del día. El almuerzo y la cena, que debe ser muy frugal. Pero necesitamos alimentarnos. Porque lo que comimos hoy, ya para mañana, ya mañana al mediodía, si no hemos comido nada, vamos a tener problemas. No, nuestro pastor nos enseñó eso, de los cristianos cadochos. Bueno, yo no creo que ninguno de los que nos esté escuchando sean cadochos. O sea, oyen de Dios, leen de Dios cada 8 días cuando van a la iglesia. Así no es. Nuestra relación con Dios es una relación diaria, permanente. Y así como tú desayunas, almuerzas y cenas todos los días, igual tenemos que desayunar, almorzar y cenar palabra del Señor. Por eso nosotros necesitamos, mire, hay cosas que uno deja pasar o pasa desapercibidas. Cuando el Señor le pregunta al Señor, Señor, enséñanos a orar, y Él dice, bueno, venga, yo les voy a enseñar. Cuando oren, digan, danos el pan nuestro de cada día. ¿Eso qué quiere decir? No estamos hablando del pan de comer solamente, estamos hablando del pan de vida. El pan que es la palabra que nos alimenta. Lo que yo coma hoy, mañana tengo que volver a comer, porque el alimento de hoy me sirvió para hoy. Y mañana tengo que volver a comer. Todos los días, y espiritualmente hablando, todos los días. ¿Por qué? Porque cada día estamos enfrentando una guerra espiritual. Cada día, todos los días. Hay una guerra espiritual y en esa guerra estamos nosotros metidos.
Y el enemigo quiere destruir nuestra casa, destruir nuestro matrimonio, destruir a nuestros hijos, destruir nuestra economía, destruir nuestra salud. Él está empeñado en todas estas cosas. Entonces es una guerra diaria y tenemos que estar atentos a eso. No podemos andar ahí como tontos sin saber. No, tenemos que estar apercibido. Y el enemigo no viene con pañitos de agua caliente, con pañitos de agua tibia. Ese viene con toda la fuerza del mundo de las tinieblas. Toda la fuerza de los infiernos, todos los días viene contra ti, contra todos y contra mí, todos los días. Y Él no viene ahí a ponernos pañitos de agua tibia, a lastimarnos. No, Él viene a acabarnos. El enemigo, dice la palabra, vino a robar, a matar y a destruir. Viene a robar el amor, viene a robar el fruto del trabajo, viene a robar la salud, viene a destruir nuestra familia, nuestro matrimonio, la paz de la casa. Viene a robar, a destruir, robar, matar y destruir. A eso viene el enemigo. Ese es su trabajo. Entonces debemos todos los días fortalecernos. Al enemigo no le podemos abrir la puerta. Porque si tú abres tantico la puerta, porque es que eres casado, tienes hijos, familia, y pasó por allí una fulana y te hizo cambio de luces y como que te interesaste por algún momento y abriste un poquito la puerta. Es como si un ladrón viniera a tocar a tu puerta. Y tú vienes y abres la puerta un poquito, olvídese, perdiste el año. El ladrón empuja la puerta, le da un golpe duro y entra a tu vida. Y te roba tu vida. Espero haberme hecho entender. Estábamos hablando de la ansiedad. El enemigo siembra en nosotros ansiedad. Por todo lo que él hace, él viene a acabar y a destruir todo, a acabar con la familia, con el matrimonio, con los hijos. Acaba con los hijos, ¿cómo? Porque si acaba con tu matrimonio, los hijos serán hijos de padres divorciados. Eso ya es un problema. Eso ya de por sí es un problema. Y si entra en tu vida el enemigo de alguna forma, puede acabar con tu economía. Con tu economía. El otro día alguien nos contaba, decía, mire, un fulano, y nos dio el nombre y todo, en el Valle del Cauca, un señor muy rico. ¿Recuerdas que alguien nos contaba? Tenía no sé cuántos buses y taxis, y ¿qué pasó un día? Se le atravesó en el camino una fulana y hasta ahí llegó todo. Se le acabó toda la empresa, se le acabó la familia, la mujer, los hijos. Abrió un poquito la puerta, dijo, no, esto no pasa nada, no pasa nada. Y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Entonces, el enemigo viene a acabar con nosotros y él siembra en nuestras vidas cosas. La ansiedad. Mire lo que dice el Salmo 83:3. En su astucia, el mundo de las tinieblas, han conspirado y han consultado contra los santos diciendo, vengan, destruyámoslos como pueblo para que no vuelva a ser recordado el nombre de Dios, el nombre de Israel. Destruyámoslo. Eso es el enemigo. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Y con esto terminamos. Primera de Pedro 5:6. ¿Qué debemos hacer? Ahí hay un consejo. Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense. Humíllense implica humildad. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Versículo 8, sean sobrios y estén atentos, alertas, porque el adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, resístanlo, estando firmes en la fe,
Esta parte termina, esta porción de Pedro, capítulo 5, termina con algo interesantísimo. En el versículo 11 dice, la gloria, el poder y la honra, la gloria, el poder y la honra sean para Él, solo para Él. No le des la gloria, la honra y el honor a nadie más, solo a Él, por siempre y para siempre. Mis amados, espero haberme hecho entender. De pronto, algunas son ideas un poco sueltas, pero atendámoslas. No podemos pensar que tenemos una astucia infinita y que nadie puede alcanzarnos. El mundo de las tinieblas nos puede alcanzar. Y si la palabra dice que tenemos que hacer algo, hagámoslo. Hágalo. No es que eso me cuesta. Hágalo. Hágalo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, ahí quedan ese mundo de ideas todas desilvanadas para que meditemos en ellas poco a poco y podamos aprender un poquito más. Vamos a la palabra del Señor, vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Hay algo en lo cual yo he insistido porque ha sido algo que he comprobado en mi vida, en mi propia vida. La palabra nunca miente. Si la palabra dice algo, póngale la firma que lo que la palabra dice se cumplirá. Lucas 6, 38. Mire, algo muy sencillo, que yo creo que no necesita grandes estudios de teología. Dice, den y se les dará. Así de sencillo. Tú quieres tener, aprendí a dar. No, pero es que eso es absurdo. ¿Cómo voy yo a tener si estoy dando? Esa es una ley espiritual. Dios no necesita nada. ¿Qué podrá necesitar Dios? Él lo es todo, Él lo tiene todo, infinitamente poderoso. Él no necesita nada. Y está diciendo, den y se les dará. Y el primero que nos dio ejemplo fue el mismo Señor. Nuestro Dios Padre nos dio ejemplo. ¿Y saben ustedes qué nos ha dado Él? Algo extraordinario. Nos dio a su propio Hijo, dice la palabra, en sacrificio en la cruz del Calvario. Esa fue la siembra que Dios Padre hizo para ganarnos a nosotros. Den y se les dará. Si tú das, te van a dar a ti. ¿Y cómo? Medida buena, apretada, remecida, será puesta en nuestro regazo. ¿Por qué? Porque con la medida que midamos, con esa misma medida, vamos a ser medidos. Mis amados, aprendan a dar. Y cuando estoy diciendo aprender a dar, no estoy hablando solamente del diezmo, de la ofrenda. Háganlo, porque es una forma de ir aprendiendo a dar. Cuando tú aprendes a dar, vas a aprender a recibir. Porque esa es la ecuación, bíblicamente hablando. Y la palabra nunca nos miente ni se equivoca. ¿Quieren que te dé? Que te den, primeramente tienes que dar. Dad y se os dará. Y si tú das, ¿cómo te van a dar? Dice medida buena, apretada, remecida, rebosante. Así te van a dar. Pero tenemos que aprender primero a dar. Y cuando el Señor nos enseña acerca de la ofrenda y del diezmo, es porque quiere que aprendamos a dar, para podernos bendecir. Si no sabemos dar, el Señor no nos va a bendecir. Dad. ¿Quieres tener? Tienes que aprender a dar. Y el Señor dice que demos una ofrenda, un diezmo.
y para nosotros queda el 90%. Pero ese 10% no es que Dios necesite nada, Dios no necesita nada. Los que necesitamos somos nosotros, necesitamos aprender a dar. Eso es lo que dice ahí la palabra. Dad y se os dará. Haga la prueba. Yo le doy gracias a Dios por muchas personas que oyen nuestras enseñanzas y que siembran en nuestro ministerio. Yo cada vez veo que empezaron en algún momento dando ofrenda, dando sus diezmos a nuestra obra, y cada día veo que van aumentando, van aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra se cumple. Siempre la palabra se cumple. Pero nosotros no damos porque queremos tener más, no. Damos porque nace en nuestro corazón. Y yo he hablado muchas veces de eso. Aprender a dar. Mira, aprender a dar muchas veces de cosas que ya no necesitamos. Eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Qué tienes en tu closet? Yo te aseguro que tienes trajes de hace muchos años que no te los has vuelto a poner, pero que de pronto no es que algún día vuelve la moda. Olvídese. Saque eso, desocupe, haga espacio para que llegue ropa nueva. Esa es la ley del espacio vacío. Yo saco, doy para que vuelva otra vez a llenarse el espacio vacío. Eso es lo que está diciendo la palabra. Si tú das, te van a dar. Dad y se os dará. Y lo que te van a dar va a ser medida buena, apretada, remecida. Eso es lo que el Señor nos va a dar. Toma tu ofrenda, toma tu diezmo ahí donde estás. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es fácilmente verificable. Si hacemos lo que tú dices en tu palabra, lo que ella diga se cumplirá en nuestras vidas. Por eso, Padre, hemos tomado una pequeña porción para sembrar en la obra del Señor. En cualquier iglesia cristiana donde haya alguien predicando la palabra del Señor, allí podemos sembrar. Y sembramos, Señor, porque nos nace en el corazón hacerlo, para que tu obra vaya adelante, para que tu obra nunca se detenga, sino que cada día avance aún más. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites hacerlo, nos permites honrarte a ti con algo tan insignificante como los bienes, como el dinero. Te honramos, Señor, a través de ellos, porque esa bendición viene de ti, de tu mano, a nuestras vidas. Y tú nos bendices cada día más. Lo vemos, Señor, cada día se abren más puertas de bendición para nuestras vidas. Pero primeramente hemos abierto nuestras manos, nuestro corazón para ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe nuestra ofrenda, recibe nuestro diezmo. Amén y amén y amén y amén. Mis amados, bueno, ahí queda la grabación para que volvamos nuevamente sobre ella y meditemos en la palabra, aprendamos de la palabra. La sabiduría de Dios viene a tu vida y vas a ser una persona sabia para educar tus hijos, para administrar tus bienes, para conseguir trabajo, para conseguir empresas, negocios, lo que tú anheles en el corazón. Ahí está la palabra. Pueden verla ya con más tranquilidad, verificar todos los versículos que hemos leído, en fin, es la palabra de Dios, palabra de poder para nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Los espero. Hoy pasen el día con la casa, con la familia, con los hijos. Reúnanse, hablen, disfruten, ríanse todo lo más que puedan. Disfruten
la familia, disfruten a los hijos y a los nietos. Dios les bendiga a todos ustedes, grande y ricamente. Amén y amén. Gloria a Dios.